Conversaciones informales vamos a hablar de sexualidad en las parejas, con el paso del tiempo, las rutinas y mucho más. Por supuesto, trajimos a una profesional que ya estuvo en nuestra casa y le damos la bienvenida nuevamente, médica sexóloga y educadora sexual, posgrado en sexología clínica, especializada en sexualidad y diversidad funcional. Estamos hablando de Fiamma de la casa. Gracias por estar con nosotros. Fiamma? Bienvenida. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias. ¿Todo bien? Un placer volver, como siempre. Gracias. Bueno, hablemos de rutinas, ¿no? Con respecto un poco a esto que decía Cuca, hay un montón de estudios que remarcan que, sobre todo, la actividad sexual de las parejas muchas veces decae. ¿Y a qué se trata? ¿Se trata la rutina? ¿Se trata las diferencias de edades? ¿Al tiempo que están juntos? Hace muchos años que están juntos. Hablemos un poquito de Bueno, eso. la rutina es el gran enemigo del amor, digamos. Lo que tiene que ver con, bueno, la vida, el ajetreo que tenemos laboral. Los uruguayos, me animo a decir, estamos teniendo cada vez menos relaciones sexuales. ¿Mirá? Y bueno, eso tiene mucho que ver con las dinámicas que estamos teniendo, esto de salir de un lado para el otro, de tener horarios laborales muy extensos, de tener hijos en el medio cuya crianza hay que estar obviamente activamente involucrados. Eso impacta negativamente muchas veces sobre la pareja, sobre el vínculo, sobre la intimidad y por consiguiente sobre la sexualidad. ¿Menos relaciones sexuales entre pareja o en general? Bueno, menos relaciones sexuales en general. Pero no quiere decir que no puede ser también entre pareja, porque bueno, muchas veces también el vínculo se debilita afuera y algunas personas se debilita adentro, perdón, y muchas personas a veces salen a buscar afuera, que eso también es una gran dificultad para la pareja, poder como, bueno, sortear esto, ¿no? Pero eso quiere decir que, perdón, Cuca, Sí. que se pone o se está poniendo la sexualidad en otro lugar no de tanta importancia para la salud, la vida, el bienestar. Para algunas personas sí, para otras no. Obviamente somos todas y todos diferentes, pero por lo menos a nivel del consultorio lo que estoy viendo es como mucha consulta por bajo deseo sexual, que cuando uno empieza a indagar no necesariamente es un bajo deseo, sino que en realidad es una baja frecuencia sexual y que es producto justamente de todas estas cosas que veníamos conversando. Ahora, Fiamma, porque cuando se habla de relaciones sexuales, ¿se habla específicamente del acto sexual o relaciones sexuales también, no sé, puede ser un apretón o un tocarse, un besarse, digo, Bueno, ¿se basa solo en eso? Los sexólogos en realidad concebimos el acto sexual como un todo, ¿no? Ajá. Los besos, caricias, mimos, otras prácticas sexuales y el coito en sí. La gente en su común, en el imaginario, producto de la pornografía, generalmente concibe como, bueno, solo el coito, la penetración es sexo. Y muchas veces me pasa, me dicen, no tenemos relaciones sexuales. Y empezás a indagar, y hay otras prácticas sexuales que no son coitales, pero en el imaginario de la persona es, bueno, esto no es sexo. Claro. Claro. Y no, en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Pasa Todo más en el forma hombre o en parte. la mujer eso? Pasa más en el hombre, sí. Pasa más en el hombre que, yo siempre digo lo mismo, el hombre va al encuentro sexual como si fuera un casting, ¿no? Donde se miden como muchas variables de sus genitales, de cómo rinde, de cuánto dura. Y bueno, y como que esa educación que tenemos, que es gracias a la pornografía en realidad y a no ser educados como de otras maneras, lleva a que si algo de eso no se cumple es como que, bueno, no hay sexo. Y no necesariamente es así. También hay momentos de intimidad, por ejemplo, que son igual de válidos, o de otras prácticas, como les decía. Claro. Pero bueno, también está ahí como un poco poder concebirle la sexualidad como un todo y no solo como Ahora, coito. si sabemos que Claro. la rutina es uno de los principales enemigos, ¿no? de la sexualidad o de la buena sexualidad en las parejas, ¿cómo encarar el tema, no? ¿Cómo saber? ¿Qué herramientas se pueden buscar? Bueno, hay que poner el sexo en agenda. Yo digo siempre lo mismo y bueno, no es una obligatoriedad de todos los viernes tengo que tener sexo porque no, obviamente sabemos Pero buscarse que el lugar, no el momento. funciona así, pero exacto, destinar un lugar y empezar en realidad más allá de lo sexual, empezar por el vínculo de la pareja, o sea, empezar con el no perder el tema de, por ejemplo, de tener citas, de galantearse, de mandarse WhatsApp durante el día, de, por ejemplo, darse besos de lengua. Yo siempre pregunto, ¿hace cuánto no te das un beso de lengua con tu pareja que no sea en el acto sexual? Porque eso lo vamos perdiendo en la rutina, en la vida, en el vínculo, porque el vínculo cambia también. Pero todas esas cosas van haciendo como fomentando la pasión más allá de lo sexual. Y después, bueno, justamente se puede ejercitar el deseo sexual. El deseo sexual se ejercita. ¿Y cómo se ejercita? Bueno, conscientemente en realidad. Los sexólogos tenemos como un montón de directivas o técnicas para poder empezar a traer ese deseo sexual a la rutina de manera voluntaria.
porque en realidad el deseo sexual tiene un pico que es en torno a los 19, 20 años con la adolescencia, el famoso de tiene las hormonas alborotadas, que realmente es así, que vemos a los jóvenes con las hormonas alborotadas, y después generalmente empieza como a decaer el deseo. Y eso nos lleva justamente, bueno, a todas estas dificultades con la pareja, porque lo que suele suceder es que, o por lo menos es cuando me llegan a mí a la consulta, cuando hay una persona de la pareja que tiene un deseo como más activo y otro que tiene un deseo como más recesivo, ¿sí? Porque también eso, que no tenga deseo activo no significa que no tenga deseo, puede estar ahí, pero más como solapado. Pero siempre pasa que tienen más los hombres o más las mujeres, esos son mitos. Bueno, en realidad en mi práctica sí me ha pasado que generalmente tiene más deseo como voluntario o consciente el varón, pero obviamente hay de todos los casos. Fiamma, recién Coco te hacía referencia a las rutinas, ¿no? ¿Hay una estadística que marque que la infidelidad se da más en parejas que llevan muchos años juntas? No, no hay ningún estudio ni estadística en realidad reciente y la infidelidad en realidad no tiene que ver con el tiempo de evolución que tenga la pareja. Sí, hay parejas que hace muy poco están juntas y tienen infidelidades y hay otras que están hace años y quizás nunca sucedió. Eso tiene que ver más como, bueno, con el contrato que yo tengo con mi pareja, porque la pareja es un contrato, es como si fuera una empresa. ¿Viste lo del contrato que vos me criticás? Brocal, ¿me entiendes? ¿Sabes cómo? Claro, pero yo te digo que el contrato es lo más importante. Exacto. Y tiene que ver también con, bueno, con mi responsabilidad sexoafectiva, de cómo yo decido romper o no ese contrato. Tiene que ver bueno, con qué compromiso tengo o qué grado de honestidad para romper ese contrato o, bueno, ir de frente y decir, mira, me está pasando esto, modifiquemos el contrato, que muchas veces es posible. Pero bueno, la infidelidad también muchas veces es la punta del iceberg de un problema de la dinámica de la pareja. Generalmente no es como todo venía bien y me fue infiel. Claro. No suele suceder como tan lineal. Es como, bueno, había como más cositas por debajo que de repente no estábamos viendo o no estábamos queriendo ver, que no tienen que ver con lo sexual, generalmente. Fiamma, tú comentabas recién, estábamos hablando de más que nada de la rutina cuando sos adulta, ahora cuando los jóvenes. ¿Está pasando también con el tema de la pornografía, el tema de ver cosas que de repente en la vida real no es así y ya no se animan a tener de repente las relaciones que teníamos antes de repente? O como... Sí, está pasando mucho en realidad que... Sí, que se comparan con toda la hegemonía que rodea la pornografía y eso genera como un montón de inseguridades. Tengo consultas de pacientes jóvenes que de repente es como, bueno, tengo el pene pequeño o tengo eyaculación precoz, sobre todo se da como mucho en los varones, y cuando uno empieza a indagar no es así. En realidad son estándares que tienen elevados por la pornografía. Y eso a la hora de vincularse con otras personas los inhibe muchísimo. Claro. ¿Sí? O, por ejemplo, en cuanto a la apariencia de los genitales de las mujeres, como que, claro, la pornografía nos muestra unos genitales hegemónicos, que la realidad es que las mujeres en su mayoría no tienen esos genitales y también genera como mucha vergüenza. Claro, sí, asimismo también del tema de las escenas, ¿no? Que se arman cinematográficamente, que después en la vida real no es así. Sí, yo les digo siempre lo mismo, la pornografía es una fantasía, o sea, es una película, como se montan las películas de terror, se montan las películas de pornografía y bueno, hay que entender que eso no es cómo se mantienen relaciones en la vida. ¿Y cuánto real. afecta o importa, hablábamos del contacto, pero también el contacto en la vida sexual de una pareja, ¿no? La comunicación y el conocer al otro que le gusta, que no. Es fundamental. La comunicación en la sexualidad es de lo más importante para que la sexualidad funcione. Porque muchas veces me consultan como, bueno, la sexualidad no fluye y la realidad es esa, que no es una cuestión de que no fluye porque no sé, es una cuestión de que no fluye porque no puedo comunicar a la otra persona qué me gusta y qué no me gusta. O que de repente me encuentro haciendo cierta práctica sexual hace años porque la otra persona asumió que a mí me gustaba. Pero no se habló y no es así. Exacto, nunca se habló. No puede adivinar el otro. Exacto, el otro claro, no pero puede hay que buscar también los momentos para hablarlo, ¿no? También eso. Sí, siempre se habla afuera del acto sexual. Claro, porque no en el lugar y en el momento. Claro, uno no se puede poner como director técnico a empezar a dirigir en el momento del acto sexual. Porque también a veces a la otra persona le impacta como negativamente el ego, también como que, bueno, no ayuda en ese caso. Pero siempre después, en otro contexto, antes, después, almorzando, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría tal cosa o no me gustaría tal otra, como que desde ahí. ¿Y qué pasa con el deseo sexual a medida que la gente crece, avanzan, cambian los años? Obviamente las responsabilidades también. A veces para los más grandes hay más tiempo libre. ¿Baja el deseo sexual?
Bueno, generalmente yo creo que más que de la edad depende de la pareja. O sea, si son personas que están en parejas estables hace muchos años, sí tiende a haber una tendencia, valga la redundancia, de disminución del deseo. Y de repente, no sé, a los 55 años te separaste, te encontrás con que tenés un abanico de una vida sexual nueva y eso va a motivar muchas veces el deseo. Yo creo que va más ligado al tiempo de evolución de la pareja que yo tenga que a la edad que tenga. ¿Cuál es el rol que juega la menopausia y la andropausia en este caso? Y también, si nos podés contar, ¿cuáles son los síntomas en la mujer y en el hombre? En la mujer, la menopausia, que es el cese de la actividad ovárica, que se caracteriza por una disminución hormonal, sobre todo de los estrógenos, hay más de 33 síntomas descritos, que van desde lagunas mentales e insomnio hasta sequedad vaginal y dolor con la penetración. O sea, hay un abanico muy grande y creo que está como muy infradiagnosticado lo que es el climaterio, que son todos esos síntomas de la menopausia. Son, ya te digo, muy variables. Están a la esfera cognitiva, a la esfera física, los famosos sofocos o toforadas que conocemos, y ya más a la esfera genital, sexual, digamos. En los varones, en realidad, la andropausia es el cese de la actividad testicular con la consiguiente disminución de la testosterona y generalmente dan síntomas más vinculados a lo que es la esfera sexual. El síntoma clave es la disfunción eréctil y el bajo deseo sexual y puede estar acompañado de irritabilidad, insomnio, aumento de peso. Y la Esos son falta de como... testosterona, aparte, es un impacto muy grande para el hombre. Sí, sin duda, porque bueno, ya, como te digo, se caracteriza como más clave de lleno a lo que es la esfera sexual, entonces son síntomas que invalidan mucho y bueno, Y depresión también, consultan ¿no? Se mucho. puede dar También se puede dar depresión en ambos casos, en andropausia y en menopausia. ¿Cómo es, Fiamma, el encuentro con los hijos de cuándo deberían, y lo digo esto entre comillas, iniciar con sus relaciones sexuales? Bueno, en realidad no hay una edad establecida que esté bien para tener relaciones sexuales. Si bien sabemos que los adolescentes uruguayos están teniendo relaciones sexuales cada vez más jóvenes, sí, antes la edad promedio era cerca de los 18, 19 años, ahora ya estamos más en 14, 15, me animaría a decir, sin haber revisado algo medio reciente, pero más o menos 14, 15 años de edad de inicio. Y en realidad lo que se busca no es como establecer una edad, porque lo que no está bueno es que sea, bueno, no, a tal edad, tal edad, tal edad, sino que inicie a una edad que se sienta cómodo o cómoda. Y preparado. Que no se arrepienta, que sea por los motivos correctos, que no tenga que ver con presiones sociales o presiones de la pareja y con todas las herramientas de, bueno, de saber qué le puede pasar, qué le puede ocurrir, cómo cuidarse. ¿Cuándo pueden hablar los padres? ¿Cuándo es el momento de hablar de eso con los... De sexo en sí se puede hablar desde la infancia, desde lo que es una penetración. Yo siempre transmito esto en mis talleres para que los papás y las mamás se queden tranquilos. De sexo en sí, de coito, penetración, a partir de los 9 años ya podemos hablar con confianza. Y para que se hagan una idea, eso está incluso en los programas de ANEP de educación primaria. Solo que, bueno, muchas veces no se llevan a cabo porque las maestras o los maestros no se sienten de repente tan confiados o a veces hiere algunas sensibilidades. Pero más o menos de los 9 años ya podemos hablar de una penetración, sobre todo cuando empiezan a preguntar de dónde vienen los bebés, cómo se hacen y todo lo demás. De sexualidad podemos hablar desde mucho antes, que no tenga que ver con el coito, sin duda. Pero bueno, la charla que tiene que ver con cuidarse y demás, yo creo que no hay una edad tampoco, sino que se va dando de manera progresiva. De respetarse, de hacer lo que uno quiere, ¿no? Como... Exacto. De cuidarse el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el consentimiento. Consentimiento lo puedo hablar Claro, de de no hacer algo para dejar contento a otro. Exacto. Claro. ¿Qué papel juega? Ah, tenemos que cerrar. No, no, para terminar, digo, los juguetes sexuales que hoy en día se muestran más, se ven más en el... Y más para la mujer también. Claro, más para la mujer. ¿Qué tanto juega el papel, qué papel juegan en la pareja y si alguno se siente de ellos dos como ofendido o no de usarlos, ¿no? Bueno, muchas veces pasa que se piensa que el juguete sexual viene como a suplantar una función y yo siempre digo que en realidad el juguete sexual viene a complementar. Bueno, hay personas que les copa y les parece que está bueno, que puede como jugar a favor de lo que es la imaginación o la fantasía y otras que prefieren como, bueno, no. Y creo que eso tiene que dialogarlo la pareja y entender eso, que es un complemento.
Muy bien. Gracias. No, por favor, gracias. Gracias, Emma, como siempre. ¿Me permiten pasar Sí. un ¿Cómo no? chivo cortito? Sí, claro. Sí, claro. Que en realidad justamente como todos estos temas siempre son como tan tabú, voy a estar empezando un ciclo de talleres para todo público, en realidad para todas aquellas personas que quieran saber de sexualidad, con el apoyo de Megalabs. Así que bueno, si quieren información pueden buscar en mi cuenta de Instagram, que es Hablemos de Sexo, que termina con una O, un 0 al final en vez de una O. Perfecto. Perfecto. Gracias. Dale, Gracias. gracias. Muchas gracias. Emma. Bueno, nos vamos a ver.